85 kilómetros cuadrados. Eso es la isla Ramree, una pequeña mancha de tierra en la costa de Birmania, la cual se convirtió en el escenario de la masacre más brutal jamás registrada en una zona de guerra. No fueron bombas, ni rifles, ni bayonetas. Fue la naturaleza misma la que decidió intervenir, dictando una sentencia de muerte que hoy pocos se atreven a creer. El horror no sucedió en una batalla terrestre abierta. Ocurrió en la penumbra de un pantano fangoso y maloliente, infestado por los depredadores más grandes, antiguos y agresivos del planeta, los cocodrilos marinos. Aquella noche, el ejército imperial japonés no combatió a los soldados británicos. Pelearon una guerra primitiva por su propia supervivencia contra el terror reptiliano. Para entender este infierno, debemos retroceder hasta el año 1944. La Segunda Guerra Mundial se acercaba a su punto de quiebre en el Pacífico. El objetivo era Birmania, un teatro de operaciones olvidado, pero vital para las líneas de suministro hacia China. Quien controlara esa costa, controlaría el destino de Asia. Los aliados, liderados por las fuerzas británicas e indias, habían iniciado el largo y doloroso avance para expulsar al ejército japonés, que llevaba 3 años controlando la jungla. El mando japonés no se rendía fácilmente. Cada isla, cada colina, cada árbol era defendido hasta la última gota de sangre, una doctrina de lucha que se convertiría en su perdición. La clave para el control de la región era una instalación estratégica, la isla Ramree. Poseía un gran puerto y un potencial campo de aviación, elementos cruciales para que los aliados pudieran bombardear el corazón del sudeste asiático. Los británicos sabían que debían tomarla, pero la guarnición japonesa atrincherada era formidable. Al mando de la defensa nipona se encontraba un grupo de soldados curtidos por la guerra en la jungla, cuya mentalidad de honor y sacrificio era absoluta. Recibirían refuerzos por mar si resistían lo suficiente. La misión era clara: resistir a toda costa el asalto británico, aunque tuvieran que defender la isla con cuchillos y dientes rotos. El asalto, bautizado como Operación Matador, comenzó a principios de enero de 1945. Los acorazados británicos abrieron fuego, bombardeando la costa con una ferocidad pocas veces vista en la zona. El objetivo era ablandar las defensas antes de que las tropas terrestres pudieran desembarcar. El infierno había llegado a Ramree. Los japoneses, estoicos y disciplinados, sufrieron el ataque naval sin ceder, respondiendo desde sus búnkeres fortificados. Durante días, el aire estuvo saturado de pólvora, arena y el rugido constante de las explosiones, pero el poderío de fuego aliado era imparable. Lentamente, metódicamente, los británicos comenzaron a tomar posiciones claves. La guarnición japonesa fue reducida a un contingente de alrededor de 1000 hombres, atrapados en la esquina suroeste de la isla. Sus suministros de alimentos y agua se agotaban rápidamente. La rendición, una palabra que no existía en su vocabulario, era la única alternativa lógica para cualquier ejército occidental. Pero no para ellos. El alto mando japonés ordenó una retirada táctica hacia el centro de la isla. No se iban a entregar. La idea era reagruparse con otra unidad a 16 kilómetros de distancia y contraatacar o, en su defecto, lanzar un último asalto suicida en nombre del emperador. El plan era audaz, pero ignoraba un factor crucial. Para alcanzar la seguridad relativa de sus camaradas, tenían que cruzar una barrera natural aparentemente intransitable. Un denso laberinto de manglares, canales y lodo que se extendía por más de 1,5 kilómetros. Un ecosistema que parecía salido de una pesadilla prehistórica. Este era el pantano de Ramree. El general japonés que dio la orden de retirada creyó que las fuerzas británicas nunca se atreverían a seguirlos en ese terreno imposible.
Vio el pantano como una fortaleza impenetrable, una cobertura perfecta, pero se equivocó fatalmente. No consideró que aquello no era un refugio, sino una trampa de carne y hueso. La tarde del 19 de febrero, los aproximadamente 1000 soldados japoneses iniciaron su desesperada marcha hacia la ciénaga. Sus cuerpos, exhaustos y heridos, se hundían en el fango hasta las rodillas con cada paso. El calor era sofocante, el aire era espeso y el silencio era roto, solo por el sonido pegajoso del barro. Para los combatientes japoneses, la jungla siempre había sido su aliada, su camuflaje, su refugio. Pero el pantano de Ram Ri era diferente. Era un purgatorio salino, un infierno biológico, donde las criaturas venenosas y los insectos sedientos de sangre hacían de la vida un tormento constante, una antesala de la muerte. Y luego estaba el depredador dominante, los cocodrilos marinos, bestias capaces de alcanzar hasta 6 metros de longitud, superando las 2000 libras de peso. No eran caimanes de agua dulce. Estos eran cazadores oceánicos, famosos por su agresividad sin límites y su capacidad para emboscar presas masivas sin piedad. Las aguas turbias y oscuras del manglar eran su dominio. Un reino de oscuridad bajo la superficie donde esperaban pacientemente, camuflados como troncos flotantes. Aquellos reptiles tenían fama local de atacar botes e incluso de devorar búfalos enteros, arrastrándolos bajo el agua en un torbellino de fuerza brutal. Los británicos, observando desde la distancia, entendieron el peligro que representaba ese humedal mucho mejor que los propios japoneses. Decidieron no entrar. Simplemente rodearon el pantano, apostando a que el agotamiento y la sed harían el trabajo. Lo que no sabían es que la propia fauna se encargaría de la ejecución de sus enemigos. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras enfermizos, la oscuridad se apoderó del laberinto de raíces de manglar. La noche en la jungla siempre es un enemigo. Pero esta noche en Ram Ri, la oscuridad no traía descanso. Traía la hora de la cena para una población de depredadores hambrientos. Silencio. Eso fue lo primero que notaron los soldados japoneses. Un silencio denso y ominoso que solo se rompía por los sonidos acuosos de sus propios movimientos. Se adentraron más en el pantano, con la esperanza de que la maleza les proporcionara cobertura contra las patrullas británicas que los flanqueaban. Pero la cobertura se convertiría en su tumba. El primer ataque se registró poco después de la medianoche, según los informes recogidos por los aliados. No fue un ataque coordinado, sino una serie de estallidos de pánico en diferentes puntos de la columna. Gritos ahogados, chapoteos desesperados y el sonido inconfundible del hueso al ser triturado por mandíbulas descomunales. Los cocodrilos, atraídos por la vibración constante y el olor a sudor y sangre humana, emergieron de las aguas turbias como fantasmas prehistóricos. Atacaban desde abajo, aferrando con sus poderosas bocas las extremidades o la cabeza de un hombre antes de arrastrarlo violentamente hacia la oscuridad bajo la superficie. Un soldado japonés podía estar caminando junto a su camarada en un momento y desaparecer al siguiente, sin dejar más que un remolino burbujeante en el fango. El caos se apoderó de las filas. La disciplina, que había mantenido firme a este ejército durante años de guerra, comenzó a resquebrajarse ante un enemigo invisible e implacable. No se podía disparar al agua sin arriesgarse a herir a un compañero que podría estar siendo arrastrado a pocos metros. Además, el ruido de los disparos atraería la atención de las patrullas británicas que esperaban en la orilla opuesta. Estaban atrapados en un dilema de vida o muerte, envueltos por la ciénaga asesina. Los hombres intentaron refugiarse en las raíces elevadas de los manglares, aferrándose a la madera resbaladiza por encima del nivel del agua.
Pero los cocodrilos marinos son conocidos por su capacidad para saltar fuera del agua, impulsados por la cola, alcanzando presas que creían estar seguras en la orilla. La altura no era garantía de vida. La columna de soldados se fragmentó en grupos dispersos, cada uno luchando por encontrar un trozo de tierra firme, algo que los alejara del agua helada. La desesperación se transformó en locura. Los pocos heridos que no podían moverse con rapidez fueron abandonados, su destino sellado por la prisa de sus compañeros. El relato más escalofriante de aquella noche provino de Bruce Stanley Wright, un naturalista canadiense que servía en el ejército británico. Él y su destacamento presenciaron la masacre desde el perímetro de los manglares, obligados a escuchar sin intervenir en aquella cacería macabra. Su informe se convertiría en la única documentación de lo ocurrido. Wright escribió en sus memorias que en la oscuridad, los gritos de los hombres atacados eran interrumpidos por el sonido del estruendo gutural y bajo de los cocodrilos. El rugido de un reptil al devorar una presa es un sonido primario, un recordatorio de que bajo el dominio humano aún existen fuerzas antiguas y poderosas. A medida que pasaban las horas, la lucha por la supervivencia dejó de ser contra los cocodrilos y comenzó a ser entre los propios hombres. El miedo colectivo desató la histeria y en el esfuerzo por subir a troncos o a balsas improvisadas, los soldados se empujaban, condenando a sus camaradas a las mandíbulas que esperaban. Hubo informes, nunca confirmados oficialmente, pero susurrados por los pocos supervivientes, de que algunos soldados japoneses, al verse acorralados, eligieron terminar su vida con una granada en lugar de ser arrastrados y desmembrados vivos. La elección era entre una muerte rápida o una agonía salvaje y prolongada. El pantano se había convertido en una trituradora biológica, diseñada para descomponer la carne y el hueso. Los soldados que lograban evitar a los cocodrilos se enfrentaban a una deshidratación brutal, a las picaduras de escorpiones y a las serpientes venenosas que abundaban en las copas de los árboles, cayendo sobre sus víctimas. El frío y la humedad penetraban en sus cuerpos, causando hipotermia en medio de ese clima tropical sofocante. La combinación de agotamiento, terror y heridas abiertas por las raíces de manglar hizo que la resistencia de los soldados se desmoronara a un ritmo aterrador. No estaban luchando contra un enemigo, sino contra la geografía. Los británicos, al escuchar la cacofonía de terror que provenía de la oscuridad, mantuvieron sus posiciones. Sabían que, en ese momento, el pantano era más eficiente que cualquier batallón de infantería para diezmar a la fuerza enemiga. Esperaron a que la noche hiciera su trabajo, observando las siluetas de muerte que se movían lentamente. La estrategia de los aliados era simple: dejar que la naturaleza consumiera a los combatientes japoneses y solo intervenir si intentaban escapar por los flancos secos. Esta decisión, si bien tácticamente efectiva, demostró la absoluta crueldad de la guerra en el Pacífico y el desprecio por la vida de un enemigo que nunca se rendía. Al amanecer, el 21 de febrero, el pantano ya no resonaba con gritos de terror. Solo se oían los murmullos de los pocos que quedaban vivos, arrastrándose hacia la tierra seca. La luz de la mañana reveló una escena dantesca. Cuerpos flotando, algunos mutilados, otros simplemente sumergidos en el lodo rojizo, engullidos por las raíces. La columna de casi 1000 soldados había sido diezmada. La naturaleza había actuado como juez, jurado y verdugo. Solo unos pocos lograron emerger de la ciénaga, tambaleándose y en un estado de shock absoluto, con el terror de las mandíbulas incrustado en sus ojos. Estos supervivientes fueron rápidamente capturados. El recuento de bajas fue aterrador. De los aproximadamente 1000 hombres que entraron al pantano, solo 600 lograron salir con vida y fueron capturados por los aliados. La diferencia, 400 soldados, fueron víctimas directas de los cocodrilos marinos o murieron por las condiciones extremas de la ciénaga.
El incidente de Rambri se convirtió de inmediato en un mito dentro de las fuerzas aliadas, susurrado en las trincheras con una mezcla de horror y fascinación. 400 hombres devorados. Ciertamente, es la mayor masacre de humanos por animales salvajes jamás documentada en la historia de la guerra. Una cifra que choca con cualquier estadística de bajas. Sin embargo, a pesar de la documentación inicial, la cifra exacta y la naturaleza del evento han sido objeto de debate intenso entre historiadores. Muchos escépticos sostienen que el número de muertos a causa de los cocodrilos fue exagerado, argumentando que la mayoría pereció por deshidratación, enfermedad o heridas de combate anteriores. Aún así, el relato de Bruce Stanley Wright, el testigo clave, es fundamental. Su experiencia como naturalista le confirió una perspectiva única y macabra de la vida salvaje birmana. Su informe oficial describió la escena como un pandemonium total, con los reptiles moviéndose en masa para aprovechar la inusual abundancia de presas. Wright afirmó que si bien muchos murieron por el fango o la sed, la gran mayoría de las bajas en ese 1,5 kilómetros de pantano fueron el resultado de los ataques directos de los cocodrilos marinos. Su testimonio es crucial porque no solo narra los hechos, sino que intenta comprender el mecanismo de la cacería. Según Wright, el ecosistema de Rambri ofrecía un caldo de cultivo perfecto para la tragedia. El pantano era un estuario de agua salobre, un hábitat primordial para esta especie. Además, la densa población de los reptiles en esa zona había sido bien conocida por los lugareños durante siglos, que evitaban el manglar a toda costa. Los cocodrilos, normalmente cazadores solitarios o en pequeños grupos, se habrían congregado en respuesta al ruido, las vibraciones y el olor constante de la sangre y el pánico. Una congregación de depredadores de este calibre habría transformado la ciénaga en una sala de banquetes, una máquina perfectamente eficiente de matar. El factor de la guerra aceleró este proceso de depredación. Los soldados japoneses estaban exhaustos, desarmados en gran medida por la necesidad de arrastrarse por el barro y, lo más importante, estaban en territorio desconocido. No tenían ninguna ventaja sobre las bestias, que conocían cada canal y cada recoveco fangoso. La diferencia entre morir por una bala o morir por una mandíbula es inmensa. Mientras que una bala ofrece un fin repentino y limpio, ser atrapado por un cocodrilo es un proceso de terror lento e ineluctable. El reptil utiliza su fuerza para arrastrar a la víctima y la somete al mortal giro de la muerte para desmembrarla. Para los soldados, el horror no terminaba con el primer ataque. Si sobrevivían a la embestida inicial, eran arrojados al fango, heridos, sangrando y completamente indefensos. Esto servía solo como una carnada para el siguiente depredador que se acercara, creando un ciclo vicioso de ataques sucesivos. Los historiadores militares a menudo minimizan el rol de la naturaleza en las bajas de combate. Se tiende a enfocar en la estrategia, el armamento y las decisiones humanas. Pero Rambri Island es un recordatorio sombrío de que el entorno es, en ocasiones, un factor más decisivo y brutal que cualquier general o cañón. Aquel combate fue una confrontación entre la civilización humana y la biología salvaje. El ejército japonés, entrenado para enfrentar al hombre, se encontró en una dimensión donde sus tácticas, su honor y sus rifles eran inútiles. La ley del más fuerte regresó a su forma más antigua y despiadada. La derrota en Rambri fue doble para Japón. Primero, perdieron una posición estratégica vital, permitiendo a los aliados asegurar la costa y avanzar con la construcción del aeródromo. Segundo, sufrieron una humillación psicológica y física que trascendió la guerra tradicional. El impacto en la moral de los soldados japoneses que lograron escapar y fueron capturados fue devastador. Muchos estaban en estado catatónico, incapaces de procesar el horror que habían presenciado en la noche del manglar.
No eran simplemente prisioneros de guerra, eran supervivientes de un apocalipsis natural. Mientras tanto, los británicos consolidaron su posición. Con la costa asegurada y la guarnición japonesa eliminada, procedieron a la construcción del campo de aviación, que se convirtió en un pilar para la liberación final de Birmania. El pantano de cocodrilos, una vez un obstáculo, se convirtió en un aliado macabro. La historia de Ramree se convirtió en una nota a pie de página sangrienta, fácilmente olvidada en el contexto de las batallas masivas en Europa y el Pacífico Central. Pero el horror que se desató allí fue quizás el más puro y visceral de toda la guerra, una advertencia sobre los límites del control humano. La pregunta que persigue a los pocos que conocieron la historia es si la tragedia pudo haberse evitado. ¿Pudieron los japoneses haber elegido otra ruta o simplemente rendirse? La respuesta yace en la mentalidad de ese ejército, que valoraba el sacrificio absoluto por encima de la supervivencia individual. La doctrina del no rendirse, el bushido militar de la época, fue el verdadero arquitecto de la tragedia en Ramree. Para los soldados del sol naciente, la muerte en batalla, sin importar cuán terrible fuera, era preferible a la deshonra de la captura. Esta ideología los empujó directamente hacia las fauces de los cocodrilos. Si el ejército japonés hubiera seguido las normas de guerra occidentales, se habrían rendido cuando la posición se volvió insostenible. Pero ese concepto era ajeno a ellos. El general a cargo eligió la huida a través de la zona que consideraba infranqueable para los británicos, sin medir el peligro de la vida silvestre local. La decisión de entrar en los manglares fue un cálculo fatal de riesgos. Los japoneses sobreestimaron la impenetrabilidad del pantano como defensa contra los humanos y subestimaron su letalidad como entorno para el hombre. No era un refugio, era un corredor estrecho, húmedo y mortal. La presión militar también jugó un papel crucial. Los británicos, con su artillería naval, no les dieron respiro. El bombardeo fue tan intenso que la retirada se convirtió en una huida desesperada, sin tiempo para planificar rutas alternativas o evaluar la ecología del área que iban a atravesar en medio de la noche. Imagine el pánico. Hombres que habían soportado meses de bombardeos, malaria y hambre, enfrentándose ahora a un enemigo que no se ve ni se detiene. Un enemigo que no responde a órdenes ni respeta treguas. Este es el miedo primitivo que rompe el espíritu más fuerte, el terror a ser consumido vivo. El testimonio de Wright detalla que el sonido de los cocodrilos arrastrando a los hombres y el chapoteo de la lucha se mezclaron con los disparos ocasionales. Esto indica que algunos hombres intentaron defenderse, disparando desesperadamente a cualquier sombra que se moviera en el agua, quizás sin éxito. Los reptiles marinos son increíblemente resistentes a las balas debido a sus escudos óseos, llamados osteodermos, que cubren su piel. A menos que un soldado lograra un tiro perfecto en la cabeza o en el ojo en la oscuridad total, los disparos probablemente solo irritarían a los depredadores, haciéndolos más agresivos. La naturaleza no solo mató a los soldados, sino que deshumanizó su muerte. No tuvieron entierros militares. No hubo honores. Simplemente se convirtieron en parte de la cadena alimenticia de la selva, desapareciendo en el fango como si nunca hubieran existido, borrados por un proceso biológico. El impacto de este evento resonó en las leyendas locales mucho después de que la guerra terminara. Los habitantes de Birmania siempre habían temido el pantano, pero la noche de Ramree cimentó su reputación como un lugar donde la civilización y la razón mueren. Es un lugar sagrado y maldito al mismo tiempo. Cuando los ingenieros aliados finalmente entraron a despejar el área, lo hicieron con la máxima cautela. La atmósfera era de silencio fúnebre, el aire pesado con el olor a descomposición y agua salada.
Incluso el soldado más endurecido sintió el escalofrío de saber lo que había sucedido allí. La limpieza del área confirmó la presencia de cientos de cocodrilos, muchos de ellos de tamaño impresionante, que habían sido atraídos por el festín. Los equipos de reconocimiento informaron haber visto restos humanos dispersos y señales inequívocas de la brutalidad de la depredación. Este evento sirve como un potente recordatorio de que la Segunda Guerra Mundial no se libró solo en las llanuras de Europa o en los portaaviones del Pacífico. Se libró en los rincones más oscuros y primitivos del mundo, donde el enemigo no era solo otro hombre, sino la propia furia de un planeta indomable. El horror de Rambri fue la culminación de la guerra de desgaste en la jungla, en Birmania. El sol, la lluvia, la malaria y la fauna eran tan letales, o más, que las armas del enemigo. Era un tipo de guerra donde la supervivencia dependía menos de la táctica y más de la adaptación biológica. Si Aníbal tuvo que luchar contra el frío y la altura de los Alpes, los soldados en Birmania lucharon contra el calor, la humedad y las criaturas que acechaban en la sombra. Rambri tomó todos esos terrores y los concentró en una sola noche, en un solo kilómetro de barro y muerte. La historia ha enterrado este incidente, relegándolo a las anécdotas de guerra extrema. Pero el horror de ser cazado por una horda de reptiles prehistóricos, en la oscuridad, sin posibilidad de defensa, es un nivel de pesadilla que merece ser contado con la intensidad que tuvo. Una lección brutal de humildad. La historia de Rambri se sostiene sobre el testimonio singular de Bruce Stanley Wright, y es precisamente esa singularidad lo que le otorga su fuerza dramática, pero también su vulnerabilidad histórica. Wright, un hombre de ciencia en medio de la guerra, vio en ese pantano la cruda mecánica de la selección natural. Su informe no es solo un documento militar, es una crónica naturalista del terror. Describe cómo los cocodrilos marinos, en una suerte de comportamiento de manada oportunista, optimizaron su método de caza. La concentración de presas fáciles permitió una eficiencia de matanza nunca antes vista. Para el historiador, el desafío siempre es discernir entre el mito de guerra y la realidad brutal. Los aliados tenían una ventaja propagandística al circular historias del castigo natural sobre sus enemigos. Pero en el corazón de esta leyenda reside una verdad innegable. Cientos de hombres desaparecieron en la ciénaga. Imaginemos el impacto psicológico en los soldados británicos que presenciaron el evento desde la seguridad relativa de la orilla. No tuvieron que disparar un tiro y aún así vieron a sus enemigos desmoronarse en el caos. Esto debió crear una sensación de poder aterradora sobre la fuerza de la naturaleza. Los cocodrilos marinos son criaturas de paciencia infinita. No se lanzan a ciegas. Esperan el momento oportuno. La oscuridad, el cansancio extremo de los japoneses y el agua revuelta por sus propios movimientos crearon las condiciones perfectas para la emboscada. Era como un matadero sin paredes. Además, los manglares son un ecosistema complejo donde las mareas juegan un papel crucial. Es probable que la marea alta permitiera a los cocodrilos de mayor tamaño acceder a zonas más internas del pantano, que normalmente estarían secas, maximizando el área de caza y atrapando a los hombres. La Guerra del Pacífico se caracterizó por su ferocidad y por la absoluta falta de piedad. Los japoneses no daban cuartel y los aliados respondían con una dureza comparable. Pero en Rambri, esta ecuación se alteró. El verdugo no tenía ideología, solo hambre, y esto añade una capa de horror existencial al suceso. La pregunta que siempre surge es sobre la responsabilidad. ¿Podrían los británicos haber intervenido para salvar a los hombres, aunque fueran enemigos? La respuesta militar es un rotundo no. Eran prisioneros potenciales y su eliminación por cualquier medio era un éxito táctico para la Operación Matador. La ética de la guerra se detiene donde comienza la supervivencia.
Dejar que la naturaleza elimine una fuerza enemiga atrincherada es, desde un punto de vista estratégico, una jugada maestra, por muy repugnante que resulte para la sensibilidad moderna. La guerra exige eficiencia, no humanidad. Aún hoy, el pantano de Ramree es un lugar que evoca un miedo primario. No ha cambiado mucho desde 1945. Los manglares siguen siendo un laberinto y los cocodrilos marinos continúan siendo sus amos, vigilantes silenciosos de un cementerio acuoso y anónimo. La masacre de Ramree, aunque un evento breve en el esquema general de la guerra, encapsula la desesperación de las tropas japonesas al final del conflicto. Estaban siendo acorralados, sus líneas de suministro cortadas y su liderazgo ideológicamente ciego a la posibilidad de retirada. Su única esperanza residía en llegar a sus camaradas en el norte, a un área llamada Zikaung. 16 kilómetros de infierno biológico separaban el fracaso de una posible reagrupación. Una distancia insignificante en cualquier otro escenario de combate, pero mortal en la geografía de Birmania. El fracaso de llegar a Zikaung significó el colapso final de la resistencia japonesa en Ramree. Una vez que la fuerza principal fue aniquilada o capturada, la isla fue asegurada en cuestión de días. El aeródromo se construyó rápidamente y comenzó a operar en abril del mismo año, cambiando el balance de poder aéreo. El verdadero drama de esta historia no está en la victoria militar, sino en el destino de esos 400 hombres. Su final fue tan atroz que se convierte en un símbolo de cómo la guerra empuja a los humanos a los límites, hasta que el único escape es la aniquilación por fuerzas que no respetan rangos ni medallas. La guerra en la jungla obliga al hombre a recordar que sigue siendo parte del reino animal. En Ramree, esa lección se grabó con sangre y lágrimas. El uniforme, el rifle y la doctrina se disolvieron ante la fuerza cruda de la boca y el instinto. Y la noche birmana se volvió testigo de la cacería de la especie humana. La isla Ramree se convirtió en un microcosmos del horror ecológico de la guerra. Analizando los factores que contribuyeron a la masacre, la falta de información sobre el terreno fue quizás el error más costoso. El mando japonés no tenía conocimiento preciso de la densidad de cocodrilos marinos en ese estuario específico. Esta ignorancia geográfica, combinada con la presión estratégica, creó una trampa perfecta. El general británico, por su parte, demostró una comprensión intuitiva del terreno al decidir no arriesgar a sus hombres en el pantano, dejando que el enemigo enfrentara a los verdaderos dueños de la isla. La crueldad de la situación fue magnificada por la desesperación. En un enfrentamiento militar tradicional, un soldado herido recibe atención o, en el peor de los casos, una muerte rápida. En el pantano, un herido se convertía en un señuelo, una invitación directa a los reptiles para acercarse y completar la cacería. Pensemos en el agotamiento físico. Arrastrarse por lodo es una de las actividades más demandantes. Los soldados, ya debilitados por meses de dieta pobre y combate constante, gastaron sus últimas reservas de energía simplemente intentando mantenerse a flote y evitar ser succionados por el fango pegajoso. La desorganización fue inevitable. Una columna militar requiere cohesión. En el pantano, la cohesión se rompió en segundos. Los hombres avanzaban en un frente amplio, tropezando con raíces, cayendo en pozas profundas y perdiendo el contacto visual y auditivo en la densa niebla de la noche. Este escenario favoreció la táctica de emboscada de los cocodrilos. El caos y la dispersión impidieron que los soldados pudieran montar una defensa colectiva, que era su única esperanza. En lugar de un grupo cohesionado, se convirtieron en blancos aislados y fáciles para el ataque individual. La escasez de agua potable en el pantano salobre agravó la situación. El deseo de beber, incluso de las aguas turbias e infectadas, habría sido abrumador.
llevando a muchos a cometer errores fatales al bajar la guardia o al sumergirse en áreas peligrosas en un intento desesperado por mitigar la sed abrasadora. El relato de Bruce Stanley Wright subraya la intensidad del sonido. Los gritos, el chapoteo y el crujir de las mandíbulas formaron una orquesta de muerte. Estos sonidos, amplificados por la quietud de la selva nocturna, actuaron como una sirena para más cocodrilos que se encontraban en el entorno circundante. Es fundamental entender la fisiología del cocodrilo marino. Tienen la mordida más fuerte del reino animal, y una vez que sujetan una presa, la liberación es casi imposible. El pánico humano solo sirve para acelerar su método de matanza, ya que la víctima se cansa más rápido al intentar luchar. Los supervivientes que Bruce Stanley Wright y su equipo capturaron al amanecer no solo estaban físicamente rotos, sino mentalmente devastados. Habían visto lo peor de la guerra, pero el horror del pantano era de otra magnitud, un trauma que supera la comprensión de un enfrentamiento armado entre hombres. La historia de Rambri se presta a una reflexión sobre los límites de la brutalidad en la guerra. ¿Qué hace que una muerte sea más horrible que otra? En el fondo, el fin fue el mismo: la eliminación de una fuerza enemiga. Pero la forma en que se produjo esa eliminación define el grado de terror. No hay nada más aterrador que ser cazado por algo que te ve como alimento, no como un oponente político o militar. Es una negación de la dignidad humana, una reducción al estado de mera carne, susceptible a las leyes más fundamentales y despiadadas del ecosistema. Este incidente nos obliga a mirar más allá de los mapas de guerra y las estrategias de batalla, y a reconocer la inmensidad de los escenarios naturales donde se libraron estos conflictos. Lugares inhóspitos que actuaron como campos de exterminio involuntarios. La jungla siempre fue el enemigo silencioso. El legado de Rambri no es un monumento a un general victorioso, sino un epitafio a 400 hombres que murieron en el anonimato, devorados por la furia biológica de una isla tropical. Es la prueba de que, incluso en la cúspide de la tecnología militar, el hombre es vulnerable a lo salvaje. La noche del 19 al 20 de febrero de 1945 no solo terminó la batalla por la isla Rambri, terminó el concepto de control humano. En esa oscuridad, la naturaleza reclamó su soberanía con una ferocidad que la historia aún lucha por asimilar y entender completamente. Para dimensionar la magnitud de la tragedia, debemos considerar la vida de los cocodrilos marinos a largo plazo. Una población tan densa y con individuos tan grandes en un área relativamente pequeña indica un ecosistema saludable, pero también un peligro constante para la vida humana circundante. El evento de Rambri proporcionó a estos depredadores una ración de comida sin precedentes. Este festín masivo probablemente reforzó el comportamiento predatorio en la población local, haciendo que esa zona fuera aún más peligrosa para cualquier incursión futura de humanos, tanto militares como civiles. Los aliados, al asegurar el aeródromo, tuvieron que tomar precauciones extremas para evitar que sus propios hombres fueran víctimas de los reptiles. El perímetro de los manglares fue marcado y se emitieron órdenes estrictas de no acercarse al agua, un reconocimiento implícito de la efectividad del enemigo animal. La memoria de los soldados capturados, aquellos que lograron cruzar el pantano, es un recurso trágicamente limitado. El trauma extremo sufrido en esas horas de oscuridad a menudo resulta en amnesia disociativa o en relatos fragmentados e inconsistentes, haciendo más difícil reconstruir el calvario paso a paso. Sin embargo, en los pocos testimonios recogidos por los oficiales de inteligencia, la repetición constante del horror ante el agua y el silencio posterior a un grito demuestra la naturaleza sistemática de los ataques. No fue un ataque aislado. Fue una emboscada sostenida por horas. La ironía de la guerra en Birmania
es que la fuerza japonesa, tan formidable contra otras fuerzas terrestres, fue desmantelada por un enemigo inmune a la moral y al valor. El honor militar no significa nada para una bestia prehistórica, cuyo único imperativo es la supervivencia y la alimentación. El destino de Rhamri se había sellado mucho antes de que los primeros barcos británicos aparecieran en el horizonte. Se selló en la geografía de la isla, en la combinación única de pantanos salobres y una población de cocodrilos que había prosperado sin interferencia humana durante siglos. La historia nos muestra que los grandes conflictos a menudo tienen giros inesperados, donde la suerte, el clima o la enfermedad deciden el resultado tanto como las tácticas. Pero Rhamri llevó esto al extremo, demostrando que la fauna puede ser el árbitro final de la victoria o la derrota. Si buscamos un análogo en la historia militar, podríamos pensar en las plagas que diezmaron ejércitos o el frío que derrotó a Napoleón en Rusia. Pero Rhamri es diferente. Es una interacción directa y violenta entre una fuerza militar y una colección de depredadores en su propio hábitat. La cifra de 400 muertos, aunque debatida, permanece como el estándar por una razón poderosa: la necesidad humana de cuantificar el horror. Un número así transforma el incidente de una escaramuza desafortunada a una catástrofe sin precedentes en la interacción entre el hombre y el animal. Imaginemos el impacto cultural de esta historia en el Japón de posguerra. La pérdida de sus soldados se narraba en términos de valentía y sacrificio, pero la idea de que cientos de hombres fueron devorados por reptiles va en contra de la narrativa de una muerte honorable en el campo de batalla. Es un final sin épica, una negación del heroísmo reemplazado por un terror biológico. Esta es probablemente una de las razones por las que el evento fue convenientemente olvidado o minimizado en las crónicas oficiales de la guerra, tanto por los aliados como por los japoneses. Para los británicos era incómodo glorificar una masacre tan salvaje y para los japoneses era una humillación. Así, el destino de esos 400 hombres se perdió en la historia, enterrado bajo el fango y las raíces del manglar, solo sobreviviendo en el informe de un naturalista. La isla Rhamri sigue siendo hoy un lugar de intensa biodiversidad y peligro. Su historia es una advertencia geológica que nos dice que, incluso cuando la humanidad está inmersa en su guerra más grande, existen reinos que no se rigen por nuestros códigos ni por nuestros ejércitos. La noche del cocodrilo es la noche en que la guerra se rindió, no ante un enemigo humano, sino ante la ley antigua y sangrienta de la selva. Y ese es el legado ineludible de la isla Rhamri. El testimonio de Bruce Stanley Wright, el hombre cuya voz ha llevado esta historia a la posteridad, no termina con el relato de la matanza. Él concluye su observación con una frase que ha quedado grabada en la historia militar como un epitafio de pesadilla, una conclusión de frialdad científica y horror visceral. Escribió que aquella noche fue la más horrible que jamás había presenciado, una experiencia que superaba cualquier otra visión de la guerra. Terminó diciendo, con una aterradora certeza, que de entre las casi 1000 tropas japonesas que entraron en el pantano, solo unos 20 lograron salir ilesos. Si aceptamos esta última cifra, la devastación es aún mayor. La mayoría de los 400 capturados al amanecer estaban heridos, exhaustos o gravemente traumatizados. Pero la mayoría de los que no fueron capturados, de los que desaparecieron, fueron consumidos por los cocodrilos marinos. La cifra de 400 hombres devorados permanece como la verdad emocional de Rhamri. Es la cuantificación del miedo, el número que encapsula la traición de la naturaleza contra los hombres que habían invadido su dominio. Un número que resuena con la brutalidad primitiva que la guerra desató. Rhamri fue un recordatorio de que algunas veces el enemigo más letal es el ecosistema. La jungla birmana había estado luchando contra todas las fuerzas invasoras, tanto japonesas como aliadas, desde el primer día de la campaña,
utilizando sus armas naturales, la enfermedad, los insectos y los grandes depredadores. Pero en la noche del cocodrilo, la naturaleza concentró toda su furia en un solo golpe decisivo. Fue un ataque quirúrgico, biológico, que logró lo que el bombardeo naval no pudo hacer por completo: desmantelar la voluntad de lucha de un contingente japonés atrincherado. Los eventos de la isla demostraron que la civilización es una capa delgada. Cuando se quita el soporte logístico, la comida, el descanso y la seguridad, el hombre regresa a su estado más vulnerable. Y en ese estado no es rival para los depredadores que han reinado durante millones de años. La masacre de Ramree, olvidada en los grandes libros de texto de la Segunda Guerra Mundial, merece ser recordada como una parábola del horror. Una historia que nos enseña que el costo de la guerra no siempre se paga con balas o con el colapso de imperios, sino con la negación de una muerte digna. La historia de los hombres que eligieron marchar hacia el manglar, impulsados por una doctrina de honor que les prohibía rendirse, es un trágico estudio de la ceguera ideológica. Ese camino al pantano no era una ruta de escape, era un corredor ritual hacia la aniquilación más espantosa. Hoy, la isla Ramree sigue siendo remota y cubierta de vegetación. El aeródromo, un recuerdo polvoriento del conflicto. Pero si se escucha con atención en el silencio de los manglares, el rumor del agua y el sonido bajo de un chapoteo, se puede sentir el eco de aquella noche. El eco de los gritos de terror mezclados con el sonido de las mandíbulas, recordándonos que en esa pequeña isla de Birmania, el hombre dejó de ser guerrero y se convirtió, por unas pocas horas horribles, en una presa en la oscuridad. El único vencedor fue el reino animal.